Tras 2 años de trabajo y un último trílogo de infarto de más de 38 horas y negociaciones durante 3 días, el más largo que se recuerda, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzan el 8 de diciembre del año pasado un acuerdo político sobre el texto de la futura ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea. Casi a medianoche, Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior en la Comisión Europea, publicaba en X, y cito, histórico. La Unión Europea se convierte en el primer continente en establecer normas claras para el uso de la inteligencia artificial. La AI Act es mucho más que un reglamento. Es una plataforma de lanzamiento para las startups y los investigadores de la Unión Europea lideren la carrera de la inteligencia artificial. Lo mejor está por ver. Tras la aprobación unánime por parte de los embajadores de los 27 países de la Unión Europea el pasado 2 de febrero y a pocas semanas de su aprobación definitiva, previsto posiblemente para mediados de abril, hemos querido repasar el proceso de redacción de esta ley tan importante, los retos que afronta, su impacto en la economía y en la innovación europea, así como las perspectivas de futuro en torno a esta trascendental legislación. De todo ello vamos a hablar con un invitado de excepción que ha estado directamente involucrado desde el comienzo en esta histórica ley. Se trata del miembro del Parlamento Europeo, Iván García de Blanco, quien ha tenido un papel clave en la redacción y las negociaciones de este marco legal para regular la inteligencia artificial en la Unión Europea. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por estar con nosotros en La Ecuación Digital. Hola, muchas gracias por la invitación. Tengo que confesarte que no te conocía hasta esos 3 días de negociación previos al 8 de diciembre y tratando de averiguar qué estaba pasando en Bruselas, descubrí tu cuenta en Twitter, en X, y gracias a que, eres muy activo, pude seguir el proceso casi paso a paso. Incluso tuviste tiempo para intercambiar opiniones y puntos de vista en algunos tweets. Por ello, para empezar, y aunque estos últimos meses has estado muy presente en medios, me gustaría pedirte que nos cuentes brevemente tu trayectoria política, cómo fue tu camino hasta Bruselas y qué funciones desempeñas ahora en el Parlamento Europeo. Bien, yo empecé hace ya bastantes años en política local, fui concejal en mi pequeña ciudad, en el noroeste de España, durante unos cuantos años concejal de... Después estuve muy brevemente en la Diputación durante un año y más tarde tuve la ocasión de estar en el Senado de España aproximadamente 2 años y medio y esa básicamente fue mi experiencia institucional. Mi formación es jurídica, estudié en la Universidad de León, ejercí como abogado también. Durante el tiempo en el que desempeñé después en Madrid, además me incorporé en la Ejecutiva Federal del PSOE, desempeñé esas responsabilidades. Traté también de especializarme en algunas áreas muy concretas que tenían que ver con mi actividad desde la perspectiva política, fundamentalmente relacionada con cuestiones relacionadas con las industrias creativas, las culturales, temas de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y después de la moción de censura de Pedro Sánchez, aquella famosa moción de censura después de la sentencia de la Gürtel, me incorporé al gobierno como presidente de Acción Cultural Española, que es una empresa dependiente de varios ministerios en realidad, del Ministerio de Cultura, de Exteriores y también de Hacienda, desempeñando mi tarea durante un año hasta que se me planteó la posibilidad de poder incorporarme en la lista de las europeas, cosa que desde hacía mucho tiempo, por un lado, veía bastante poco plausible desde el punto de vista, quiero decir que no veía la posibilidad, la oportunidad de poder engrosarla, pero por otro lado, cuando me surgió la oportunidad, desde luego tenía muchas ganas. Eso no quiere decir que no estuviera contento con lo que estaba haciendo. Y es cierto que al llegar al Parlamento Europeo me encontré con esta materia como uno de los elementos más novedosos, más rompedores, revolucionarios, que tenía que ver con la pretensión que planteó la presidenta de la Comisión de tener una regulación completa sobre la materia de la inteligencia artificial, que decía en los primeros 100 días de mandato, cosa que nos habla bien a las claras del poquito conocimiento en realidad que había en cuanto a la complejidad de la materia, los retos que suponen desde muchas perspectivas. Y es cierto también que ha sido una tarea muy estimulante porque ciertamente no
había trabajo, o prácticamente no había trabajo previo, es decir, que había muy pocas guías para funcionar. Así que, de alguna forma, en el mismo tiempo que comencé a trabajar, primero con una propuesta que hizo el Parlamento sobre ética aplicada a inteligencia artificial, que conllevaba también una propuesta legislativa. Después, como coordinador de los socialistas y demócratas en un comité especial que se constituyó sobre inteligencia artificial, y después como ponente en alguna de las materias que conlleva también la actual ley de inteligencia artificial. Lo cierto es que llevo 5 años subsumido en la tarea de la regulación, 5 años también aprendiendo y 5 años con muchas dudas que se van desentrañando al mismo tiempo que surgen otras, ¿no? Y en ese sentido a veces hago también por la novedad de la cuestión y de la materia, hago también la broma en ocasiones de decir que soy uno de los mayores especialistas mundiales que hay sobre regulación de inteligencia artificial, que no deja de ser mentira, no ser mentira, porque es cierto que no había regulación previamente. Por lo tanto, quiero decir que digamos que el tratamiento que están haciendo las instituciones, la negociación alternativa que está habiendo a escala internacional, todo es concomitante con el conocimiento que vamos adquiriendo quienes nos aproximamos hace unos años por primera vez a esta materia, ¿no? Y evidentemente tú conoces esta materia muchísimo mejor que yo desde el punto de vista tecnológico. Puedo asegurar que desde el punto de vista jurídico es complejísima de abordar. Justamente hablando de conocimiento y de complejidad, hablando contigo hace unos días en Bruselas, me comentaste justamente la complejidad de sacar adelante una ley como esta, y me di cuenta que en realidad pues muchos no conocemos todo el trabajo y todo el tiempo que hay detrás de la redacción de una ley como esta. ¿Podrías explicarnos de forma reducida cómo es este proceso desde la proposición hasta la aprobación de una ley como esta en la Unión Europea? Como digo, hay un trabajo previo, incluso anterior a este mandato que comenzó en 2019, es decir, el libro blanco sobre inteligencia artificial, con un montón de recomendaciones que estuvo trabajado por más de 100 expertos y expertas de toda la Unión Europea, es de 2018. Eso sirvió de alguna forma como la única carta de navegación para lo que es, ya digo, la propuesta legislativa que el Parlamento, como digo, comienza a trabajar en una informe propuesta sobre ética aplicada, que también conlleva o que añade una propuesta legislativa en algunos aspectos muy concretos relacionados con la defensa de derechos fundamentales, etcétera, que se aprobó en octubre de 2021. A partir de ahí, como digo, hubo un comité especial que duró 1 año y medio. Al mismo tiempo de este comité surgió la propuesta ya legislativa que hizo la Comisión Europea, es decir, en 2022 tuvimos encima de la mesa el planteamiento que hizo la Comisión, y a partir de ahí el Parlamento de manera interna se organiza o se autoorganiza en cuanto a las competencias que tiene cada uno de los comités de trabajo, es decir, que una ley de estas características que es transversal, que es horizontal, que toca todos los palos y todos los aspectos, como transversal es la aplicación de la inteligencia artificial, al final recae en muchos comités diferentes que tienen competencias exclusivas sobre unas materias y otras. Comité de Cultura, pues sobre cuestiones culturales y de educación, el Comité de Mercado Interior en general sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento del mercado interior, Comité de Asuntos Jurídicos en el que soy coordinador de mi grupo, en materia de propiedad intelectual, por ejemplo, o materia de ética. Es decir, lo primero, y eso es una tarea ardua internamente, es dirimir a qué comité va cada una de las cuestiones que hay que tratar del articulado de la ley. Después, todo ese trabajo se realiza dentro de los comités y hay que ponerlo en común, por supuesto. Eso radica una complejidad inmensa, porque ya no solo que haya diferencias ideológicas entre grupos, que las hay, evidentemente, como en cualquier otra materia, es decir, sino que incluso muchas veces la sensibilidad que tienen los comités es diversa. Incluso miembros del mismo grupo, dependiendo de si están en el comité de educación o están en el comité de mercado interior, pueden tener sensibilidades diversas, ¿no? Eso ha sido muy complicado de poner en común, pero bueno, después de un trabajo de casi 2 años, hicimos una propuesta como Parlamento que incorporó, por cierto,
también una propuesta muy específica sobre el surgimiento de los modelos generativos de inteligencia artificial que no estaban en la propuesta inicial de la Comisión porque no existía en el mercado todavía esa aplicación tecnológica. Después de que el Parlamento evacúe su propia propuesta, lo que tiene que hacer es sentarse con el Consejo, antes lo comentabas tú, para negociar la propuesta definitiva con la mediación de la Comisión Europea. Es decir, que este es el trabajo al final de una negociación entre los gobiernos de los estados que están representados en el Consejo y el Parlamento Europeo y finalmente, si se produce ese acuerdo, que se ha producido muy arduamente y prácticamente sobre la campana, pues entonces tiene que ser ratificado por ambos organismos. Es decir, el Consejo de la Unión Europea lo ratificó hace muy poco tiempo, hace como un mes y medio, y el Parlamento Europeo está en un tris de hacerlo. La semana que viene, precisamente la semana que viene en Estrasburgo, se verá el texto definitivo y a partir de ahí pues ya comenzará el funcionamiento de la ley. Pero efectivamente esto es un proceso muy, muy complejo, técnicamente muy difícil, políticamente también tiene que conciliar muchas visiones, intereses, puntos de vista diferentes. Yo diría que es un pequeño milagro que hayamos tenido ley. Eso te iba a preguntar, que se haya hecho todo esto en 2 años, pues como tú dices, es un milagro. Yo diría que sí. También digo o creo que si se hubiera dilatado un poco más en el tiempo, de ahí que a veces no se entendiera tanto la prisa de realizarlo bajo la presidencia española, ¿no? Pero creo que el dilatarlo en el tiempo probablemente hubiera producido que hubieran surgido muchas más dudas, que hubieran surgido modificaciones incluso en posiciones iniciales. Me voy a referir a un caso muy concreto que es bastante conocido porque como muchas cosas se han filtrado durante todos estos meses, pero con respecto a la regulación de los modelos generativos. Por ejemplo, Francia, que era el país que estaba en la presidencia del Consejo Europeo cuando surgieron estos modelos, cuando irrumpió ChatGPT, Francia, recuerdo que planteó desde un primer momento, cuando el Parlamento estaba trabajando, que se incluyeran todos los modelos en la categoría de alto riesgo. Bueno, desde esa posición, digamos, tan restrictiva, o Italia, que suspendió el funcionamiento de ChatGPT durante unos meses, pasaron al final del todo, pasaron a tener una posición absolutamente abierta, que no tuviera ningún tipo de control o regulación, ¿no? En fin, a veces el que pase demasiado tiempo es una invitación a replantearse mucho las cosas y en una materia tan compleja como esta, que tú conoces bien, pues puede que haga que al final no acabemos por no llegar a ningún puerto, ¿no? Que siempre nos estamos replanteando que puede haber un puerto mucho mejor para recalar, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que ponerle el stop, ¿no? Vamos a comentar más adelante esto de cómo una legislación en una tecnología que tiene tal impacto como la inteligencia artificial y que cambia tan rápido, cómo puede adaptarse. De hecho, antes de entrar en el contenido, quería hacerte una pregunta más sobre la forma, algo que me llama mucho la atención de esta ley. En una entrevista, Carmen Artigas dijo: la ley de inteligencia artificial está pensada para perdurar en el tiempo y adaptarse a cualquier cambio que se produzca en torno a esta innovación, y que la estructura de la ley es muy innovadora y va a marcar una manera de legislar. ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencias hay con respecto a otras leyes? Bueno, yo me gusta mucho comentar esta cuestión porque es verdad que yo que tengo una formación jurídica y estudié nada menos que Derecho Romano, es decir, quiero decir que para que uno se haga la idea de cómo a veces se aplican principios muy antiguos a realidades muy novedosas. Y esta lo es especialmente porque estamos ante, yo diría que la primera gran materia en el tráfico jurídico que es capaz por sí misma de mutar, de transformarse durante el tiempo. Y por supuesto que es susceptible de mejoras tecnológicas y novedades tecnológicas a una rapidez inmensa también. Esto no lo habíamos visto hasta este momento. Por lo tanto, necesitamos efectivamente una técnica jurídica nueva que permita que toda esta realidad con estas características especiales pueda caber dentro de un mismo texto, que no quede efectivamente obsoleto de la noche a la mañana, que no quede obsoleto en 2 semanas porque surge un modelo nuevo. Por eso planteamos que la técnica tenía que basarse más en el uso hipotético que pueda tener la tecnología
y menos en la tecnología en sí. Es decir, que tendríamos que regular la cuestión de los peligros inherentes que puede tener una tecnología como esta, y no tanto el que esta tecnología tenga que tener una restricción concreta, ¿no? Es verdad que hay una excepción de sui generis, que podría ser la excepción de los modelos generativos, porque era difícil introducirlos dentro de estas categorías más generales, pero yo creo que a lo que se refiere la exsecretaria de Estado es a que efectivamente también la norma crea unos sistemas de gobernanza un poco más flexibles, entre otros, crea un organismo que está participado entre el sector público y el sector privado de reunión y de diálogo permanente, que tiene que servir precisamente para poder adaptarse a cambios, para poder también analizar cómo ha ido funcionando la ley y, por tanto, proponer eventualmente también cambios. Es decir, que estamos, como digo, ante una ley que trata de perdurar en un escenario que es eminentemente de cambio, ¿no? Y eso es muy complicado. Y retomo mi primera aproximación, quiero decir, para alguien que ha estudiado Derecho Romano y para el que el principio de seguridad jurídica en sí mismo es como el gran tótem, ¿no? Es decir, el que sepamos exactamente qué va a pasar en cada una de las situaciones y no haya inseguridad de ninguna clase por parte de ninguno de los operadores, bueno, pues me ha obligado y nos ha obligado, creo que a todos, a también malear un poco la forma que tenemos de ver las cosas, ¿no? Esto no es malo en sí mismo, y creo que estamos ante una realidad, precisamente por los avances tecnológicos vertiginosos, no solo en esta materia, que va a exigirnos que tengamos mucha más flexibilidad a la hora de aproximarnos a las cosas. Bueno, esto está en línea a una de las mayores críticas que hay en el mercado, de que quizás se ha adelantado esta ley y que hacía falta dejar que la tecnología evolucionara un poco más y se desarrollara, que supiéramos mejor y tener más claro qué es lo que el alcance que podría tener la tecnología antes de empezar a legislar y a regular, ¿no? Pero bueno, está claro que el enfoque de no regular la tecnología, sino los usos y las aplicaciones, no limita esa innovación que ahora vamos a hablar, ¿no? Entremos, si quieres, ya en el contenido de esta ley. ¿Cuáles son las principales claves y qué supone este hito? ¿Qué supone disponer de esta ley? Bueno, esta ley es la primera ley que existe en el mundo de aproximación transversal, horizontal al fenómeno de la inteligencia artificial, es decir, pretende comprender todo el fenómeno en una única pieza y, por lo tanto, en ese sentido ya es un hito en sí mismo, y de alguna manera es verdad que no es una ley que exhaustivamente agote toda la regulación hipotética que pueda tener la aplicación de la inteligencia artificial en un sector u otro, pero sí que pretende ser una materia común o una herramienta común sin grandes divergencias en ninguno de los 27 miembros de la Unión Europea. Es decir, pretende crear un real mercado único digital o un mercado único de la inteligencia artificial, con las mismas reglas, con las mismas obligaciones y con la misma certidumbre jurídica para todos los operadores y también, por supuesto, también con los mismos derechos para todos los ciudadanos. Es una norma también que se aproxima al fenómeno de la inteligencia artificial desde la perspectiva del riesgo de uso, y en ese sentido, conectando con tu último comentario, puedo entender esa reflexión, pero tampoco existe una campana hipotética, ¿no? Una campana virtual que nos avise de ahora la tecnología está madura, ahora es el momento de regularla. Es decir, que el uso actual de la inteligencia artificial ya genera unos riesgos muy importantes, y por lo tanto se entendía que no sé si tanto la tecnología, pero sí la situación estaba madura para que tuviéramos una regulación. Entre otras cosas también por darle cierta tranquilidad a la ciudadanía que está todo el día, y eso lo sabes bien, recibiendo bombardeos de que el monstruo de Frankenstein anda suelto por la ciudad. Es decir, a mí una de las preguntas más recurrentes que tengo en ocasiones es esto de la inteligencia artificial va a acabar con el ser humano, ¿no? Y digo, hombre, en fin, vamos a empezar por pensar qué pasa cuando nos hacen un deepfake y luego ya iremos avanzando con estas cuestiones. Quiero decir que a veces me fío menos de algunos seres humanos que de la propia tecnología, ¿no? Es decir, que somos perfectamente capaces de hacer cosas tremendas sin tecnología. En fin, como digo, es una primera piedra de toque. Con esto pretendemos también influir en la regulación en todo el mundo. Esto no lo hemos ocultado de ninguna forma.
hay ámbitos de negociación y de cooperación abiertos con otros lugares del mundo, con Estados Unidos. Yo creo que con China empezamos y comenzamos ya. Es cierto que cada vez se establece más la idea a nivel general, mundial, en cuanto a que necesitamos al menos una regulación básica compartida, y se empiezan a conformar lo que sería un germen ya de organismos, por lo menos negociadores. Pero yo creo que en esto Europa da el primer paso, y a veces dicen, ¿no?, que el que golpea primero golpea dos veces, ¿no? En el sentido de que podemos de alguna manera influir en cuáles van a ser los principios más esenciales que una hipotética regulación internacional pueda tener en el futuro, ¿no? Ahora que mencionas golpe, recuerdo un titular de una entrevista que has dicho: hemos dado un golpe encima de la mesa regulando la inteligencia artificial. Y bueno, tengo que confesar que también fui un poco crítico en Twitter con ese titular, que decía que bueno, que no compartía tanto el entusiasmo, ¿no? ¿Tú crees realmente que Europa se posiciona como líder de inteligencia artificial con esta ley? ¿Hablamos de tecnología o hablamos solo de regulación? Yo creo que hablamos de regulación esencialmente, ¿no? Quiero decir que es una parte esencial en cuanto al futuro de las sociedades, y al presente y al futuro de las sociedades, cómo se regulan algunas cosas, qué cosas están permitidas, qué cosas no, cuáles son las reglas a las que nos tenemos que acoger, ¿no? Y yo creo que hay que entenderlo en ese sentido. También creo que la ley genera oportunidades en cuanto al desarrollo tecnológico. Es una ley que no solo contempla... Antes la he definido, y la he definido desde el punto de vista de la protección, y es el elemento principal que está detrás, la principal voluntad, pero también genera espacios amigables, digamos, para la innovación. Quiero decir, la ley prevé estos espacios de sandboxes para la experimentación e innovación, prevé también el que se pueda experimentar en el mundo real con tecnologías disruptivas y con tecnologías novedosas. Plantea, como digo, cuáles son esos marcos y da seguridad a un posible innovador, ¿no?, en el futuro. También crea, antes lo decía, en el ámbito de gobernanza, un espacio de diálogo obligatorio, que va a ser un diálogo obligatorio y permanente entre el sector tecnológico, la ciudadanía organizada y las instituciones. Es decir, que es una ley que aporta muchas más cosas que la propia protección y regulación. Dicho todo lo cual, yo creo que el futuro tecnológico y competitivo del espacio de la Unión no va a depender exclusivamente de la ley, desde luego que no. Tenemos que hacer muchísimas más cosas. A mí, y esto lo comentamos, me preocupa la situación en cuanto al avance tecnológico de Europa en inteligencia artificial y la capacidad de Europa de imponer esta normativa, esta reglamentación que afecta no solo a empresas europeas, sino a empresas de terceros países que operen en Europa. Por otro lado, estamos viendo que las grandes tecnológicas, pues en algunos casos están retrasando la llegada de productos, aplicaciones o servicios a Europa. Lo estamos viendo con varios modelos fundacionales, lo estamos viendo con dispositivos, por ejemplo, con el Apple Vision Pro, que está disponible en muchísimos países, en Europa no llega. Lo mismo está pasando con dispositivos móviles de China que llegan a Europa 6 meses después, pero sobre todo con servicios digitales, o sea, modelos fundacionales que están disponibles en África, en Sudamérica, en casi todo el mundo, menos en Europa. A lo que yo voy es qué poder de persuasión, de imposición tiene Europa en un marco regulatorio cuando no disponemos de esa tecnología. Y llegado a un punto, tanto Meta como OpenAI han dicho en su momento que podían dejar de operar en Europa, luego volvieron atrás, pero lo han insinuado, algo que no había pasado nunca. Entonces, podemos llegar a ese punto en el que no se acepte la regulación europea porque se considera muy restrictiva y quedemos aislados de la tecnología que desarrollan otros y que nosotros no tenemos.
que es comprensible la aproximación que tienen algunas de estas compañías, de estas grandes compañías que han estado la mayor parte de ellas medrando en los últimos 20 y tantos años sin ningún tipo de regulación ni de control. Digo más, casi ni siquiera sin pagar impuestos. Es decir, entiendo que un cambio en cuanto al rigor que se les aplica pues no sea bien recibido a priori, ¿no? Dicho todo lo cual, existe un diálogo con todas estas compañías que ya han hecho amagos de estas características, ya no con esta ley, sino que con la Ley de Servicios Digitales ya lo hicieron, con el primer Reglamento General de Protección de Datos de 2018 también surgieron un montón de voces críticas y trompetas de apocalipsis que decían que aquí no iba a haber innovación y que todo el mundo se iba a marchar. Y lo que ha ocurrido es que más o menos el mundo se ha ido adaptando a ese marco, al menos principal, que planteaba el Reglamento General de Protección de Datos. Nosotros creemos que con esta ley ocurrirá lo mismo y que si hay algunos productos que no vienen inmediatamente a Europa, tiene mucho más que ver con que hay elementos esenciales de esos productos tecnológicos que efectivamente son peligrosos y que generan también muchas externalidades y por lo tanto es mejor que no estén en nuestro mercado. Es decir, que con esto no quiero decir no quiero decir aquello que decía Unamuno de que inventen ellos, no es eso. Creo que tenemos que inventar mucho aquí y creo que, como digo, tenemos que generar un espacio innovador y animante de la innovación y de la inversión. Para mí, como ciudadano o como hipotético operador, el saber exactamente a qué reglas me tengo que atener no deja de ser una ventaja con respecto a un lugar, pues como está ocurriendo ahora en Estados Unidos, por ejemplo, con las demandas multimillonarias que están ahora mismo en los tribunales relacionadas, la mayor parte de ellas con propiedad intelectual, digo, en relación a un lugar en el que no se sabe muy bien qué puede ocurrir mañana con una sentencia masiva, ¿no? Y que puede afectar en cuanto a grandes cantidades de recursos en un futuro hipotético con un gran margen de incertidumbre. Yo creo, no obstante, que las señales que nos están llegando a otros sitios del mundo es que todos los grandes países están planteándose una regulación. El propio Estados Unidos, con su orden ejecutiva que aprobó el presidente Biden a finales del pasado año, plantea principios muy similares a los que plantea nuestra ley como mandato a las agencias. En este caso, es verdad, sería una regulación más de carácter sectorial, pero en algunos casos incluso más intervencionista y más exhaustiva en algunos terrenos de lo que es nuestra propia ley. China ya ha avanzado a algún tipo de regulación. Y como digo, cada vez son más las voces y cada vez más nos unimos los países en cuanto a que tenemos que poner en común algunas cuestiones básicas. El Consejo de Europa lleva trabajando unos cuantos meses y es inminente que presente una propuesta en cuanto a un gran tratado internacional en materia de inteligencia artificial que tiene, en esencia, muchos de los principios que tiene nuestra propia ley. Un Consejo de Europa, tengo que recordar, que está formado por muchos más países que los que forman la Unión Europea y en el que incluso hay miembros que no pertenecen al espacio europeo, pero que están en la negociación, como Canadá, por ejemplo. En fin, yo creo que no podemos concebir que una materia que tiene tanta potencialidad y que, por supuesto, tiene la capacidad de mejorarnos la vida en muchísimas cosas, pero que al mismo tiempo conlleva un riesgo inherente también inmenso, puede estar sin regulación. Es decir, yo creo que tarde o temprano todos los países tendrán su propia regulación, ya digo, será muy similar a la que nosotros tenemos y en cualquier caso, esto ha ocurrido en el pasado y ocurrirá en el futuro. Es decir, nadie a día de hoy puede permitirse dejar de operar en un mercado de 500 millones de personas con el mayor nivel de vida del mundo. Es decir, que al final, por su propio peso, el mercado único genera este tipo de milagros, ¿no? Estamos apostando mucho a eso, ¿eh? Últimamente parece que es la única carta que tenemos, pero bueno, veremos cómo evoluciona. Volviendo un poco a las preocupaciones, que quizás es lo que más ocupa a las empresas y a las organizaciones empresariales, sobre todo, y volviendo al posible impacto negativo de la innovación debido a las cargas regulatorias. Hay un documento que creo que es incluso de la Comisión que estima que una empresa de 50 empleados tendrá que invertir 300.000 euros en cumplimiento de las normas. ¿Cómo valoras esto? ¿Afecta la innovación? ¿Es realmente esa inversión que tienen que hacer las empresas? ¿Supone una traba para las pequeñas empresas sobre todo?
Bueno, el Parlamento ha sido muy insistente en cuanto a que efectivamente hay que evitar que las pequeñas y medianas empresas, que las startups y que esos unicornios que estamos buscando todo el día por el país de las maravillas que tienen que surgir en Europa también, tengan alguna sobrecarga desde el punto de vista regulatorio. Entiendo que la Comisión no se referirá solo a la Ley de Inteligencia Artificial, sino a todo el paquete al final de regulación digital, que es muy amplio y en algunos casos es muy complejo. En ese sentido, Diego, desde el Parlamento se ha insistido en cuanto a que la Oficina Europea de Inteligencia Artificial tiene que dotar, y las agencias nacionales tienen que dotar de ayuda y de know-how a las pequeñas y medianas empresas, incluso de procedimientos estandarizados para el cumplimiento de las normas. Efectivamente, esto no es un problema para Google, para Apple y para quien tiene un ejército al final de abogados y de tecnólogos para poder cumplir las normas, pero sí que puede serlo para los pequeños y medianos agentes. Si ese es el cálculo que tiene la Comisión, lo que tiene que hacer es trabajar para reducir esa carga y tiene todavía tiempo. A partir de la aprobación de la propia Ley de Inteligencia Artificial, tendrá que evacuar hasta 20 actos delegados de desarrollo de las provisiones de la ley, donde tendrá que concretar un montón de cosas. Entre otras cosas, tendrá que desarrollar modelos automáticos, lo que serían incluso aplicaciones concretas para determinadas cosas, ya no solo para operadores, sino incluso en cuanto a cómo se va a cumplir esa por ejemplo, provisión de transparencia en materia de propiedad intelectual para los tenedores de derechos. Todas esas cosas ahora las tiene que desarrollar la Comisión y será muy importante que lo haga en diálogo permanente con las personas y con las entidades que pueden estar afectadas. Es decir, yo creo que si un valor ha tenido todo el proceso que hemos llevado durante todos estos años es que ha habido un diálogo permanente con el sector tecnológico y también con el sector ciudadano. Ahora no puede terminar ese diálogo. Y como decía antes, el sistema de gobernanza intenta ser también flexible y poder adaptarse a posibles e hipotéticas mejoras que se necesiten. Bueno, si llegado el caso hubiera que hacerlo, pues habrá que hacerlo. Es decir, que para eso precisamente tenemos creados todos esos organismos mixtos de cooperación público-privada, ¿no? ¿Te refieres a la Oficina Europea de Inteligencia Artificial? De inteligencia artificial. ¿Qué funciones y qué poderes va a tener esta oficina? La Oficina de Inteligencia Artificial, según la ley, es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa en caso de modelos fundacionales. Es decir, va a ser quien gestiona el registro europeo de modelos fundacionales, el registro europeo también de aplicaciones de alto riesgo en carácter general, y también es una oficina que está encargada de armonizar una aplicación homogénea de la ley y dar también, por supuesto, aportar ayuda, aportar consultoría, digamos, a los operadores en el mercado tecnológico europeo. Es decir, es una oficina que surgirá con cierta modestia en un principio, pero que tendrá que ir creciendo. Es uno de los elementos principales. Y si se me permite hacer de pitoniso, estoy seguro de que es una oficina que irá captando más competencias según vaya pasando el tiempo. Probablemente incluso adelgazando un poco a las agencias nacionales. Yo creo que eso sería lo ideal en un futuro, es decir, que cada vez entráramos más en un ámbito mayor, en el ámbito europeo, algunas cuestiones que la ley ha reservado para el ámbito nacional, entre otras cosas por esta vis de celo que tienen muchas veces los estados nacionales por sus competencias. Sin embargo, pues va a haber agencias de inteligencia artificial nacionales. De hecho, la española es la primera, pero en poco tiempo tendremos 27. El país puede escoger, es decir, el país miembro puede escoger a través de qué organismo estatal gestiona la ley. Es decir, esto ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos. Hay quien creó una oficina propia y hay quien, como España en el pasado, yo creo que equivocadamente la introdujo dentro de un organismo existente. Y eso ha generado muchos problemas, no solo en España, sino para quien adoptó esa solución. España ha optado en este caso creo que acertado, por una agencia de inteligencia artificial. Creo que en un futuro se hará difícil que en materias como ciberseguridad, datos o inteligencia artificial estén gestionadas de manera diferenciada por tres agencias diferentes. Creo que acabaremos llegando probablemente a una colusión, ¿no? Y yo creo que eso sería lo ideal también. Una cuestión más que veo que interesa mucho a las organizaciones empresariales es en cuanto a la definición de la cadena de valor, que creen que no está muy bien definida y que básicamente reconoce a desarrolladores, a implementadores y dicen que bueno, esto a veces se solapa y que
en cuanto a las penalizaciones no podría quedar muy claro en muchas ocasiones. ¿Cómo valoras esto? ¿O se está revisando y se puede llegar a cambiar? Bueno, es una apreciación que entiendo también. Es una negociación que ha tenido cierta complejidad, pero es verdad que el que exista más de una categoría, digamos, a veces no se entienda la cuestión de matiz entre un desarrollador y un implementador, viene a cuenta de que efectivamente esas funciones dentro de la cadena de valor son diferentes y que por lo tanto los riesgos inherentes o que los tipos de comportamiento pueden ser diferentes. También tendremos y tendrá la comisión que concretar algunas cosas con respecto a ello, pero digo más, yo creo que la gran pieza para acabar de finalizar el puzzle que queda es la ley de responsabilidad en materia de inteligencia artificial, que fue coetánea a la ley de inteligencia artificial. Prácticamente se publicó la propuesta por parte de la comisión de una ley sobre responsabilidad civil al mismo tiempo, pero que se bloqueó en el trámite parlamentario y creo que es obligatoriamente una de las primeras en el próximo mandato, a partir de, bueno, por ser prácticos y honestos, no de junio, sino de septiembre de este mismo año, porque allí es donde habrá que definir la responsabilidad hipotética que tiene cada uno de los miembros de la cadena de valor, llegando hasta, por supuesto, el usuario, que puede efectivamente, mediante una mala utilización, una mala praxis, generar un problema derivado de la utilización de estas tecnologías. Lo comentaste antes, pero me gustaría profundizar un poquito más. Al contrario que el enfoque de la Unión Europea, países como Estados Unidos apuntan más hacia una autorregulación. ¿Cuál es tu visión sobre la necesidad de una regulación vinculante en este ámbito y de una regulación a nivel global? Hemos tenido quizás un primer avance en la conferencia de Bletchley Park. Puede que haya una segunda en París dentro de un año. También creo que hay una intermedia virtual. Este tema ¿le ves continuidad? ¿Crees que es necesario? Creo que es absolutamente necesario. Es más, yo creo que algo que van a tender a evitar, sobre todo los grandes países que están adoptando ya la regulación. Estados Unidos es uno de ellos. Yo creo que en algunos probablemente siga defendiendo ese espacio de autorregulación, pero en algunos otros va a ser muy intervencionista. Como digo, si se le echa un vistazo a la orden ejecutiva, se podrá comprobar que en algunos ámbitos es muy exigente. A mí, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, que en esto sería todavía más vocal en cuanto a la defensa de los tenedores de derechos de propiedad intelectual y a los creadores, me quedaría más con la orden ejecutiva que con nuestra propia ley, que creo que la orden ejecutiva de Biden va más lejos. Pero entiendo que hay países sí que están siendo remolones o que están teniendo planteamientos a lo mejor de no regular del todo. Yo creo que precisamente por evitar, entre otras cosas, por evitar una especie de competencia desleal hipotéticamente desde el punto de vista regulatorio, estoy seguro de que países como Estados Unidos, como el ámbito europeo o como la propia China, que como digo, tiene ya también una regulación propia, van a tender a convencer al resto del mundo en cuanto a que necesitamos por lo menos algunas cosas compartidas. Y cuando digo algunas cosas me refiero a que será difícil que por precisamente nuestro modelo civilizatorio nos pongamos de acuerdo en la defensa de derechos fundamentales, por ejemplo, con China. Pero seguramente sí que podemos trabajar conjuntamente en materias, por ejemplo, como la brecha digital, ¿no? Que es para mí uno de los grandes riesgos inherentes que no se enuncia tantas veces cuando se habla de inteligencia artificial. Como decía antes, se habla más de que va a acabar con la humanidad que de los problemas reales que puede generar. Bueno, es un problema que vamos a sufrir o que tenemos que afrontar, digamos, todas las sociedades de la misma forma, independientemente de nuestro modelo político. Es decir, que hay cosas en las que nos tendremos que poner de acuerdo necesariamente. Y también, antes hice de pitoniso, voy a hacerlo una segunda vez. Estoy seguro de que esto va a ir mucho más rápido de lo que nos parece, que en los próximos años, es decir, tomando como referencia el próximo mandato de la Unión Europea, que va a tener 5 años, estoy seguro de que vamos a tener un gran acuerdo internacional. Pues para seguir la evolución de la tecnología, desde luego hay que ir mucho más rápido. Como un último punto y antes de terminar, a futuro, y aunque todavía no está la aprobación definitiva, ¿qué retos y qué prioridades debería abordar la Unión Europea en materia de política sobre la inteligencia artificial, más allá de esta ley? Pues yo creo que tiene que acumular inversión, es absolutamente prioritario que genere recursos suficientes como para
para pues, sí ser competitivo en el mundo. Si uno echa un vistazo, y esto no tiene nada que ver con la ley, es decir, no ha habido ley hasta este momento y no la habrá, al menos en ejercicio, hasta dentro de 2 años. Y si uno echa un vistazo, estamos hasta invirtiendo 17 veces menos que China o 30 veces menos que Estados Unidos. Esto no puede continuar. Tenemos que invertir mucho más. Tenemos además que tener una estrategia para atraer talento. Es decir, el talento, y en esto también lo sabes y lo conoces mucho mejor que yo, el talento en esta materia a día de hoy es muy escaso. Es decir, que hay una gran competitividad por la atracción de ese talento. De hecho, uno de los grandes problemas que están teniendo incluso las agencias públicas es para poder contratar personas suficientemente formadas y preparadas para poder funcionar en el sector público, porque efectivamente hay mucha competitividad con el sector privado. Luego tenemos que hacer una grandísima inversión en atraer talento, en formar también personas especializadas, y no tanto solo tecnólogos o programadores, sino que necesitaremos personas con conocimientos híbridos en cada uno de los campos. En el ámbito del derecho yo lo veo clarísimo, ¿no? Simplemente pensando en qué ocurrirá el día de mañana cuando se empiecen a multiplicar las demandas o las reclamaciones en juzgados relacionadas con el uso de inteligencia artificial, con estos juzgados que, como volviendo al ejemplo del derecho romano, que prácticamente están con Cayo y Ticio, ¿no? Dirimiendo qué pasa con el panal de abejas que estaban en la finca de al lado. Es decir, no, necesitamos también juzgados, personas especialistas en derecho, en el ámbito de la sanidad es muy claro también. Es decir, necesitamos una gran inversión en atraer talento, pero también en formar masivamente a especialistas. Y subsecuentemente también necesitamos una gran inversión en formar a nuestra población en general. Es decir, necesitamos que haya un conocimiento generalizado en cuanto al fenómeno de la inteligencia artificial, qué comporta desde el punto de vista del cambio societario, de qué manera nos puede afectar, que se desarrolle un determinado sentido crítico. Muchas veces, en cuanto a los retos que plantea la modernización, se tiende a eso se ve mucho en los medios de comunicación y algunos políticos, ¿no? Se tiende a plantear reformas del Código Penal, y no es eso. Se trata fundamentalmente de que la gente comprenda cuál es el ámbito, o que comprendamos cuál es el ámbito en el que nos estamos moviendo, y desarrollemos un sentido mucho más crítico frente a algunas realidades que pueden ser verdaderas o no, ¿no? Y en cuanto a desarrollar determinado criterio. Y en segundo lugar, y esta es para mí lo más difícil, creo que hay que convencer definitivamente, en el mismo espíritu que tiene esta ley, hay que convencer definitivamente a los países miembros de la Unión Europea que esta no es una carrera que podamos correr cada uno por su lado, porque entonces nos vamos a convertir efectivamente en irrelevantes. No vamos a tener músculo suficiente. Es decir, si Alemania cree o Francia cree que con Mistral va a ser capaz de competir internacionalmente al nivel de los grandes jugadores, se equivoca radicalmente. Es decir, necesitamos hacer un esfuerzo conjunto y crear una estrategia europea conjunta. Si no, vamos a perder otra vez el tren de la modernidad. No puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, no podemos tener 27 presupuestos de desarrollo de inteligencia artificial, cada uno en una dirección distinta. Todo eso tendría mucho más sentido y se podría utilizar mejor y tendría mayor impacto si fuera un único presupuesto. Y porque no nos da tiempo, pero el acuerdo de Mistral con Microsoft ha levantado ampollas en el Parlamento Europeo. Eso, a ver si tenemos oportunidad de comentarlo en otro momento. Iván, este es tu primer ciclo en el Parlamento Europeo y no pudo haber sido más entretenido, con una pandemia global, con una nueva guerra en Europa, con una ley de inteligencia artificial, la primera en el mundo. Sé que es una decisión que depende más del partido quizás, pero ¿tienes intención de repetir segundo mandato? Pues la verdad es que la tengo. Es decir, yo veo a mis compañeros a veces cuando les preguntan esto y suelen decir esto: estoy a disposición del partido. Hombre, yo también, por supuesto. Pero dicho todo lo cual, por si duda hubiere, sí me gustaría continuar, porque efectivamente, como has dicho, han sido 5 años de vértigo, 5 años que parecen muchos más de los que son, por las circunstancias que hemos vivido, pero que creo que han sido muy productivos desde el punto de vista precisamente del trabajo, ¿no? Y me gustaría tener la posibilidad
de tener continuidad con el trabajo, ¿no? No digo yo que si no repitiera, no intentara precisamente mantenerme, y esa es mi intención, trabajando en este ámbito que me resulta especialmente estimulante, ¿no? Hablando de cosas pues como lo que hemos estado hablando, ¿no? Charlando sobre brecha digital, sobre ilustración digital, sobre cuestiones similares, ¿no? Pero bueno, me gustaría acumulado precisamente un know-how aquí muy valioso, que es de alguna manera también una inversión que han hecho los ciudadanos europeos, ¿no? en personas que puedan trabajar con este tipo de materia después de tantos años. Me parecería, pues diría directamente una pena, no tener la oportunidad de continuar, pero bueno, como bien dices, la decisión última no está en mis manos, pero esa es mi intención. Iván García, miembro del Parlamento Europeo, muchas gracias por dedicarnos este tiempo en la ecuación digital. Ha sido un verdadero placer y espero que podamos repetir pronto para analizar el impacto y la evolución de la ley de la inteligencia artificial en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un placer, y además no te lo creerás, pero me resulta muy útil que haya personas que tengan también una visión crítica a veces sobre las cosas que hacemos, no desde un punto de vista, además, que es lo que suele ocurrir además en los espacios estos de redes sociales destructivos, sino precisamente desde la perspectiva de construir algo, ¿no? Algo diferente. Así que te agradezco también esta oportunidad y nuestros diálogos en muchas ocasiones en Twitter, o X ahora.